Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. El día de hoy les quiero presentar a un gran colega y amigo apasionado por el estudio de las sexualidades. Él es Ulises Mendoza Valdés, también conocido como Ulisex, quien el día de hoy nos presenta su conferencia titulada Sexy Sustancial, uso de sustancias y prácticas sexuales. Un tema que genera polémica y es que el manejo del lenguaje para referirnos al uso de sustancias psicoactivas pues está cargado de estigmas que a su vez resultan en actitudes y o creencias discriminatorias o condenatorias. Pues Ulisex es licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, especialista en Educación Integral de la Sexualidad por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Es maestro en Diseño, Información y Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Cuenta con más de 5 años de experiencia trabajando e investigando en instituciones y asociaciones dedicadas a la educación sobre sexualidades, entre las que se cuentan la UAM Xochimilco como asistente de consejería del programa Desafíos de las Sexualidades y Salud Reproductiva. La colectiva Vulgar, dedicada a llevar educación sobre sexualidades con perspectiva de placeres, también como coordinador de comunicación y como tallerista de temas de género y masculinidades para la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género de Puebla. Actualmente es productor y locutor del programa Juventud. Actualmente es productor y locutor del programa Juventudes al Desnudo, transmitido por Radio Faro, dedicado al análisis de temas emergentes de las sexualidades desde una perspectiva de juventudes, reducción de riesgos y de diversidad sexual. Y entre los temas que más le apasionan son los placeres en las prácticas eróticas y sexuales, los discursos mediáticos sobre sexualidades, el uso de sustancias en las prácticas sexuales y las pornografías. Y también tiene una pasión por el estudio de las sexualidades y esta pasión le ha llevado a tener un sueño y este es fundar un centro de investigaciones interdisciplinario y especializado en sexualidades. Ulisex, bienvenido nuevamente y pues te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Nora, muchas gracias. Justamente, pues estoy muy agradecido por la invitación y agradecido tenerte aquí porque creo que podemos compartir un poco sobre este tema que, si bien es polémico, también es apasionante y quiero llevarte esta información acerca de lo que implica la relación que tienen las prácticas sexuales y las sexualidades en el terreno del uso de sustancias. Y pues bueno, muchísimas gracias por tenerte aquí. Pues sigue viendo más videos del COSIB, pero también quédate aquí. Pues te recuerdo, yo soy Ulisex y pues muchísimas gracias por estar aquí. Te recuerdo el título de mi presentación, se llama Sexy Sustancial. Y vamos a hacer un breve recorrido donde pues plantearemos una serie de situaciones y sobre todo información elemental que creo que necesitas saber para que sepas básicamente de qué se trata el uso de sustancias psicoactivas y cómo se relacionan estas en el terreno de las sexualidades. Entonces, bueno, justamente allí quiero como empezar. Y también resumiéndote los temas que voy a abarcar en esta presentación. Justamente hice un enlistado que podrás ver en tu pantalla y que me gustaría que justamente recorriéramos de la mano tú y yo para que nos demos cuenta que el uso de sustancias tiene diferentes implicaciones y sobre todo diferentes perspectivas por las cuales creo que necesitamos analizar con detenimiento. Y para ello, justamente, pues, sistematicé un poquito los contenidos para que te sirva un poco para analizar y reflexionar en torno a esta situación. En ese sentido, pues primero te voy a brindar una serie de datos que son elementales sobre el panorama actual y, digamos, el que ha permeado a lo largo de ciertas décadas y ciertos años en nuestro país sobre el uso de sustancias psicoactivas pues a lo largo y ancho de nuestro país. Posteriormente, pues quisiera platicarte un poco acerca de
¿cuáles son las posturas y el debate acerca del uso de sustancias? Y ahorita justamente, como te habrás dado cuenta, estoy empleando el término sustancias en vez de drogas. Justamente ahorita vas a saber por qué. Porque tiene una serie de situaciones que tienen que ver con posturas políticas y también que tienen que ver con activismos que se hacen desde las personas que están en colectivas, en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y en algún otro tipo de activismos. Posteriormente te voy a hablar de un marco teórico interesante que también puede ser considerado como una filosofía o como una postura política, que es la perspectiva de reducción de riesgos, la cual creo que va a ser muy interesante que conozcas para que te des cuenta que más allá de la estigmatización del uso de las drogas o de las sustancias psicoactivas, existe una postura política que promueve el no ver de esa manera a las drogas o de no encerrarlas en una especie de tabú, ¿vale? También después vamos a platicar acerca de la relación que tienen las sustancias con las sexualidades. ¿Cuáles son o cuál es esa relación que el uso de sustancias psicoactivas tiene en las sexualidades? Aquí va a ser importante que pues te hable acerca de las sustancias que suelen utilizarse mayormente cuando tenemos prácticas sexuales, antes de las prácticas sexuales, incluso después de las prácticas sexuales. Posteriormente, pues simplemente sin intención como de colonizar tu conocimiento o de filtrarlo mediante ciertas situaciones, quiero darte un par de recomendaciones para que te lleves pues a casa y que también en la medida de lo posible pues consideres para las próximas ocasiones en las que trates de usar una sustancia o algunas sustancias y tengas una práctica sexual. Y después, pues vamos a hacer una reflexión de cierre que va a englobar toda esta serie de saberes, de conocimientos que te voy a presentar a continuación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos justamente a empezar con el primer subtema que te preparé, que es el de primero conocer cuál es el objetivo de esta charla, de esta conferencia, de esta plática. Y para ello justamente quisiera decirte el objetivo general que me planteé para que tú lo conozcas. Y creo que es muy importante para clarificar que creo que si bien esta es una información que te vamos a brindar, creo que también es importante que aclaremos justamente cuál es la intención. Entonces, en ese sentido, la intención de esta presentación es que te informemos y reflexiones sobre el panorama general del uso de sustancias en el ámbito de las sexualidades. Y asimismo, creo que también es importante que sepas que esta información que te vamos a llevar eh, va a funcionar justamente como un panorama general, un panorama como para que tú te sigas empapando, sigas investigando, sigas aportando desde lo que sepas al debate y también a esta serie de pláticas. Entonces, en ese sentido, pues, que sirva como esta presentación, como una primera provocación para que tú también, pues, investigues, contrastes la información y que, por supuesto, te des cuenta de lo útil que te puede ser o no en tu vida cotidiana, ¿vale? Asimismo, también tenemos una serie de objetivos particulares, las cuales se basan en conocer algunas cifras provenientes del uso de sustancias en el país. ¿Esto para qué? Porque justamente creo que nos va a brindar un panorama de cuáles son las drogas o sustancias más utilizadas en nuestro país y para qué se están utilizando. También te voy a informar sobre la diferencia entre sustancias y drogas, que creo que es súper importante, ya que el enfoque que te voy a brindar en esta ocasión trata de desestigmatizar una serie de creencias sobre el uso de sustancias y las drogas que justamente las han encerrado en cuestiones que tienen que ver con el prohibicionismo, con la estigmatización, con los prejuicios y que muchas veces quienes la consumen suelen ser castigadas, castigades. También, pues vamos a enmarcar toda esta discusión, todos estos temas, desde una perspectiva de reducción de riesgos, que justamente ya cuando nos adentremos en el tema, vamos a saber que la reducción de riesgos más bien apuesta
por mirar a las sustancias y a las drogas con las sexualidades como algo más recreativo, pero también como algo que previene, como algo que también busca que se use y que no se abusen de las sustancias para que no le haga sobre todo daño a tu organismo, ¿vale? Entonces, estos son nuestros objetivos. Y ahorita vamos a entrar justamente con el primer subtema que te preparé, que tiene que ver con las cifras más relevantes respecto al uso de sustancias. Y bueno, realizando una serie de investigación documental en la cual, pues justamente si buscamos cifras, si contrastamos algunas cuestiones que tienen que ver con quiénes consumen las sustancias y cuántas personas las consumen, vamos a notar que la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, mejor conocida como ENCODAT, es la referencia prácticamente por excelencia que nos funciona justamente para saber cómo es el panorama tanto actual como básicamente a lo largo de 5 o 6 años antes sobre el panorama del uso de las drogas y el uso de las sustancias en México. Esto porque, bueno, esta encuesta básicamente se realiza cada 2, 3 años y brinda un informe de resultados pues cada 4 años. En ese sentido, es importantísimo que, bueno, nos demos cuenta que esta es una referencia, pero que existen muchas otras investigaciones que han hecho encuestas, investigaciones, entrevistas que tienen que ver justamente con el uso pues tanto lúdico y no lúdico de las sustancias, es decir, para fines recreativos y medicinales, otro tipo de fines de las sustancias, respecto a cómo se consume en nuestro país. Pero justamente esta es una referencia, pues, digamos, nacional y que puede ser funcional para esta ocasión. Y bueno, quiero presentarte algunas cifras que son muy importantes, que nos enmarca la ENCODAT. Yo tomé como referencia la ENCODAT de 2016 y 2017, la cual es la más reciente. Hay que recordar que justamente sacan los resultados, digamos, no en un periodo en el que estamos, digamos, estamos en el 2021, pero no necesariamente tienen que ser, no necesariamente lo sacan conforme al año en que se está desarrollando, porque toma un tiempo el procesar los datos. En ese sentido, pues quiero decirte que en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2016-2017, pues se seleccionó una muestra probabilística en las 32 entidades del país y se entrevistaron a un total de 56,877 personas de la edad de 12 a 80 años, los cuales justamente se les preguntaron sobre sus hábitos de consumo y para cuestiones mucho más concretas, sobre si alguna vez habían consumido o no alguna sustancia o alguna droga de carácter legal, ilegal, psicoactiva o no psicoactiva. En este sentido, es importante distinguir el tipo de sustancias a las que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, están las sustancias psicoactivas y las no psicoactivas. En el terreno de las sustancias psicoactivas podemos encontrar a aquellas que tienen como objetivo justamente el alterar ciertos comportamientos bioquímicos dentro del organismo de las personas. Por ejemplo, nos referimos a la marihuana, a la cocaína, algunas otras sustancias que tienen que ver con eso. Incluso el azúcar puede ser considerada como una sustancia psicoactiva. También aquellas que no suelen ser psicoactivas pueden tener alguna cuestión de alteración al organismo, pero no es tan abrupta como las psicoactivas. En ese sentido, pues podemos distinguir, por ejemplo, los tés. Algunos tés, algunas infusiones, tienen como objetivo el que alteren ciertas situaciones, pero no es una alteración que tiene como objetivo primordial el que se altere de manera directa o de manera muy inmediata el comportamiento de las personas. Esto quiere decir que justamente eh, en la encuesta hicieron esta particularización para que las personas que contestaran la encuesta se dieran cuenta de qué tipo de sustancias estaban consumiendo. En ese sentido, pues es importante distinguir que en esta encuesta, tanto hombres como mujeres que la respondieron, aseguraron justamente el 10% de la población encuestada aseguró alguna vez haber consumido alguna sustancia o alguna droga
de carácter psicoactiva. Esto quiere decir que, pues ya sea que hayan consumido alcohol, marihuana, cocaína, alguna sustancia que justamente tenía como objetivo el generar alteraciones inmediatas en su organismo. Por ejemplo, el mantenerlas despiertas, el mantenerlas en constante estado de alerta, entre otras situaciones. Asimismo, pues es importante también recalcarte que hicieron en esta encuesta una subdivisión por etapas, pero es muy relevante saber que las personas de 12 a 65 años, el 2.9% aseguraron haber consumido sustancias el último año. Esto quiere decir que cuando se realizó la encuesta, es decir, en el 2015, por ahí del 2015, 2014, estas personas aseguraron haber consumido en ese año alguna sustancia. ¿Qué nos quieren decir estos datos? Que con base en la encuesta anterior, básicamente hubo un aumento en estas dos cifras que te estoy diciendo de las personas que están consumiendo sustancias. ¿A qué se debe? Justamente nos permite para hacer la reflexión nosotras y nosotros. En ese sentido también vimos que se refleja un aumento porque en el 1.8% que se tenía de las personas que habían consumido sustancias el último año, ahora había aumentado a 2.9. Esto quiere decir que también hay una serie de situaciones que le provoca a las personas el hecho de consumir o no una sustancia o de reconocer que están consumiendo o no una sustancia. Por ejemplo, a lo mejor hay algunas personas que ya reconocían al azúcar o a la cafeína que se consume en el café soluble, por ejemplo, como una sustancia psicoactiva que provocaba ciertos cambios en el organismo de las personas. En ese sentido, pues, ¿qué te parecen estos datos? Son ciertamente reveladores y nos cuentan un poquito de que la población está consumiendo sustancias y que, por ejemplo, en un estudio, en una investigación que realizaron en la FES Iztacala, ahorita te nombro a los autores, ellos decían que justamente este aumento de consumo de sustancias viene con una serie de situaciones como, por ejemplo, la legalización de ciertas sustancias o también el hecho de consumirlas para ciertos objetivos que son muy particulares. Por ejemplo, para tener algunas relaciones sexuales o también para conseguir erecciones, entre otras cosas. Y bueno, toda vez que conocemos estos datos que pues si bien son elementales y que yo te invito a que también te sumerjas un poquito en la bibliografía y en las investigaciones para que sepas un poco más del panorama y cifras sobre las sustancias, creo que es pertinente también hacer un paso que no es muy agigantado y que es elemental para que sepamos a qué nos referimos con sustancias o drogas. Y justamente yo estoy haciendo alusión a una palabra o un concepto que tiene que ver con el uso de sustancias y no el uso de drogas. ¿Por qué? Porque justamente, aunque las drogas y las sustancias pueden definirse como algo similar o algo prácticamente igual, que es decir, que las sustancias pues son las drogas son aquellas sustancias capaces de cambiar más de una función del organismo y son utilizadas para potenciar o estimular alguna sensación. El uso de la palabra sustancias tiene que ver justamente con, por medio del lenguaje, quitarle un estigma histórico que ha tenido esta palabra. ¿A qué nos referimos con un estigma histórico? A que cuando utilizamos la palabra drogas, se suele vincular con una cuestión que tiene que ver con tabú, con estigma, con prejuicios. Por ejemplo, no sé si has escuchado tú que cuando hablamos de drogas, simplemente lo que se nos viene a la cabeza o lo que más se ha investigado es sobre el abuso y la adicción a las drogas, ¿no? Y sobre todo, esta idea de llamarle a las personas consumidoras como drogadictas. Este tipo de cosas tienen una serie de prejuicios que son importantes de quitar justamente para no ser violentos
a la hora en que nombramos consumidores de sustancias a las personas que consumen sustancias. En ese sentido, por medio del lenguaje queremos hacer una alusión política para que eliminemos justamente esta discriminación. En ese sentido también quiero invitarte a que sepamos y a que profundicemos que cuando hablamos de uso de sustancias, estamos hablando de un panorama más amplio, un panorama que tiene que ver con que utilizamos sustancias prácticamente en nuestro día a día. Por ejemplo, pues cuando consumimos un jugo, cuando consumimos algún refresco, estamos consumiendo alguna sustancia y que también va a tener alguna acción bioquímica o biofísica en nuestro cuerpo, que básicamente tiene que ver con las reacciones que cualquier sustancia tiene. En ese sentido, pues te invitaría a que repensemos cómo estamos nombrando el concepto de drogas y de sustancias. Para efectos de esta presentación, te invito a que continuemos utilizando este lenguaje, un lenguaje que promueve justamente el que seamos justos con las personas que consumimos o que consumen sustancias, ¿vale? Y bueno, básicamente, desprendido de este tipo de información, quisiera hablarte de un marco teórico, de un enfoque importantísimo que tiene que ver con la idea de reducir daños y reducir riesgos. La reducción de riesgos y daños tiene que ver con una filosofía que nos permite crear una oportunidad paradigmática de tratar a las sustancias de una manera neutral. Con este paradigma o con este enfoque, lo que se busca es no ponerle un estigma inmediatamente o no ponerle un estigma totalmente al uso de sustancias. Esto quiere decir que mediante el uso y mediante la reducción de riesgos y la política de drogas, que se busca incluso desde los enfoques de juventudes, se busca no tachar de drogadictas a las personas, no ponerlas como en un plano de que son malas, de ponerlas en un plano de que son inmediatamente adictas a algo o inmediatamente, eh, básicamente, malas con relación a su uso de sustancias. Lo que implica que justamente se conozca de manera profunda a quienes la consumen. Eso quiere decir que, pues, lo que busca este paradigma es desarrollar formas de reducir los impactos negativos de las sustancias, principalmente las sustancias psicoactivas, en las personas, justamente para plantear estrategias educativas, para plantear estrategias que permitan la reflexión sobre qué implicaría el uso de sustancias, cuándo utilizarlas, cuándo no y para qué. Esto nos lo dice prácticamente la asociación que se llama Espolea, la cual les recomiendo bastante que consulten. Tienen una página de internet y que por supuesto pueden acudir a ella para que sepan básicamente de qué se trata la reducción de riesgos y daños. Y bueno, también en la reducción de riesgos y daños se trata de ver al uso de sustancias como una cuestión que tiene que ver también con uso, abuso y dependencia. Para la reducción de riesgos y daños, la palabra adicción no solamente es estigmatizante y prejuiciosa y también incluso moralina, también puede provocar ciertas violencias en las personas o sobre las personas que las consumen. En ese sentido, para la reducción de riesgos y daños es importante distinguir que hay un uso y el uso significa que, bueno, lo definen sobre todo en dos partes importantes o dos características importantes. El uso de sustancias se va a caracterizar por un uso experimental, el cual básicamente se trata de probar una o dos veces la sustancia y ya no probarla más. Dentro del paradigma de reducción de riesgos y daños, cuando hablamos de uso experimental de las sustancias, estamos hablando de utilizar solamente de manera ocasional las sustancias y ya no volverlas a utilizar más. Por ejemplo, el haberte fumado algún porro o algún cigarro con marihuana, pues básicamente eso es un uso esporádico y ya no volverlo a hacer, es un uso experimental. Quizá como para buscar tener una sensación diferente, probarla, etcétera. Ese es un uso experimental.
Otro de las características de los usos dentro de la reducción de riesgos y daños es el uso recreativo, que justamente se da como con las bebidas que le llaman, como cuando consumimos alcohol. A este uso que tiene que ver justamente para socializar, para divertirse, para diferentes formas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el terreno de las sexualidades, el uso recreativo de las sustancias es bastante común y tiene que ver justamente con esta otra característica de la reducción de riesgos y daños, ¿no? El uso recreativo justamente tiene que ver con utilizar una sustancia o hacer uso de ella en una cuestión que nos va a provocar, pues, por ejemplo, desinhibirnos, platicar más, tener una conversación más amena, entre otras cosas, ¿no? Por otra parte, para la reducción de riesgos y daños, no existe esta idea de codependencia o de adicción, entre otras cosas. Pero sí existe, por ejemplo, el concepto de abuso, el cual quiere decir que se caracteriza por usar grandes cantidades de las sustancias durante periodos más largos. Aquí obviamente no está el estigma, pero sí se busca que justamente bajo esta idea de prevenir daños a nuestros organismos y de reducir riesgos en nuestro cuerpo, se trata de evitar el abuso de sustancias, que tiene que ver justamente con el uso continuo, reiterado y de manera pues bastante repetida sobre las sustancias. Hablamos de un abuso cuando ya hay básicamente ya el cuerpo está acostumbrado y ha generado tolerancia y es cuando el organismo ya le está pidiendo mucho más y a nuestro cuerpo y que consuma muchas más sustancias de las que estamos consumiendo. Entonces, hay un abuso cuando justamente la consumimos de manera continua, cuando ya básicamente se vuelve algo que es parte de nuestras vidas. Pero hay otro concepto dentro de la reducción de riesgos y daños que se llama dependencia, ¿no? Y justamente la dependencia es un signo de alerta para la cuestión que tiene que ver en el consumo de sustancias. Y justamente es esta cuestión de que aquí ya hay cambios y alteraciones físicas y psicoemocionales como la ansiedad, la irritabilidad, que incluso si no se satisfacen estas necesidades de consumir esa sustancia, ya hay una emociones muy fuertes ligadas, como por ejemplo la tristeza, el enojo, la frustración e incluso otro tipo de emociones que pueden, pues desafortunadamente, desembocar en situaciones de violencia. Entonces, recordemos que dentro del paradigma de reducción de riesgos y daños se encuentran estos conceptos que justamente también eliminan el estigma, el uso, el abuso y la dependencia a las sustancias. Pero ¿cómo actúan las sustancias o cómo se relacionan en el terreno de las sexualidades las sustancias? Que justamente este es parte del meollo de la plática. Justamente, ¿cuál es la relación? Yo quisiera como dividirlo en tres facetas, que si bien es muy simplista, también nos va a ayudar a entenderlo justamente para que sepamos que el uso de sustancias está presente básicamente en muchos momentos de las sexualidades, ¿no? Y antes que eso, quisiera hacer un paréntesis para decirte que yo voy a hacer como una indicación de que aquí le llamamos sexualidades y no sexualidad a una cuestión compleja que tiene que ver con situaciones que tienen, a situaciones que se relacionan con la vivencia de nuestras emociones, la afectividad, el erotismo, situaciones complejas sobre las sexualidades, porque nosotros no queremos llamarle sexualidad únicamente a aquello que se relaciona con las prácticas sexuales o al coito o a las caricias, no necesariamente solamente a eso. Aquí lo vamos a entender como una cuestión, si bien construida socialmente, pero que también se materializa en otras situaciones que son muy comunes, como por ejemplo los flirteos, el cortejo, el amor, el deseo, que son situaciones que muchas veces no se reconocen como tal, como parte de las sexualidades, y que incluso las emociones, como la amistad, a veces no se reconoce, por ejemplo, como situaciones que tienen que ver con las sexualidades y a veces es importantísimo que lo reconozcamos.
Entonces, para nosotros es importante distinguir qué son sexualidades, porque no solamente son una serie de situaciones, creencias, ideas, valores sobre la idea que tiene que ver, pues que si bien se materializa en el cuerpo, también se materializa en aquello que es simbólico, es decir, en aquello que no podemos ver, que no es tangible y que son una serie de ideas o valores que están permeando en nuestro día a día y que incluso cruzan por el género. También le llamamos sexualidades porque también va a variar bastante dependiendo muchísimo de los contextos, ¿no? Y varía muchísimo porque pues creo que no es la misma situación de cómo vivimos las personas nuestra sexualidad en una situación de ciudad que en una situación rural. No es lo mismo que lo vivimos en cierto territorio del país a cómo lo vivimos en algún otro territorio o en alguna otra zona geográfica, ¿vale? Entonces, considerando un poquito esto, es necesario que reconozcamos que las sexualidades son algo complejo y que dentro de este concepto se engloba la idea de cómo las sustancias se están incorporando dentro de este concepto. En este sentido, yo quise dividirlo en 3 momentos importantes para que sepamos cómo actúan o cómo se utilizan las sustancias en las sexualidades.